Bienvenidos a Vivir de Nuevo. El día de hoy estamos nuevamente con un testimonio muy poderoso de uno de nuestros más queridos amigos y acompañante desde hace ya muchos años en nuestra institución. El día de hoy le quiero dar la bienvenida a nuestro querido Héctor, que nosotros también lo conocemos como Tata. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muy contento de estar aquí contigo. ¿Cómo estás tú? Yo, bien contenta de que estés. Oye, tú eres como una leyenda ya aquí. Hombre. Oye, Héctor, pues mira, el día de hoy te quiero invitar a que nos compartas un poquito, pues, sobre tu proceso de recuperación, que sabemos que ya tienes bastante tiempo en esta, pues, como en esta línea, y que nos cuentes un poquito de ti, de tu historia, cómo le hiciste para que quienes nos ven, pues sepan quién eres. ¿Va? Sepa cómo va. Ok. ¿Cómo empiezo? ¿Con familia? Pues platícanos un poquito de dónde vienes, cuál es tu origen, en dónde creciste. Yo soy de Mexicali y tengo 4 hermanos. Yo soy el segundo. Una hermana, sigo yo, y luego sigue otro hermano y luego yo. Mi madre, te voy a platicar un poco de mis abuelos para que sepas cómo se educaron, ¿no? O sea, el abuelo de mi madre era ganadero. De esos ganaderos de antes, de esos que arriaban ganado de Chihuahua hasta Mexicali. Y la abuela era una persona muy religiosa, muy católica, yo la recuerdo muy bien. Mi abuelo murió cuando yo tenía 1 año de edad. Y ella siempre le guardó luto, es de esas señoras que traían velo y que traían rosario, y muy clavada en la religión, muy clavada en la religión. Entonces mi madre creció entre mi padre, que ella era la menor, mi padre que era un vaquero y mi abuela, que era muy religiosa. Mi papá platicaba que cuando iba de visita, las visitas que de novio, pues mis abuelos ahí estaban sentados enfrente, ¿no? Al abuelo no le faltaba la carabina. Por ese lado. Por el lado de mi padre, mi abuelo, el papá de él, sale de Sonora muy joven. A los 16 años se sube a un tren carguero y se va de trampa, junto con un amigo, y se va hasta Los Ángeles. Entonces por allá, después se vuelve comerciante y todo eso. Él no creía en Dios, él era ateo. Él era ateo y él no creía en ¿Tu papá? El abuelo de mi papá. El abuelo de tu papá. Okay. O sea, el papá de mi papá. Él era ateo, él decía, no, qué santo, ni qué virgen, ni que no me vengas. Tú te mueres y ya. Entonces, por un lado era una parte muy, muy religiosa y por otra parte era más liberal, ¿me entiendes? Era más liberal. Como que mi padre era más del lado liberal, pero pues le seguía la onda a mi mamá. Entonces en la casa mi mamá era muy, muy rígida, muy estricta, muy cariñosa y todo, ¿no? Pero era muy estricta. Mi padre no tanto, mi padre era como que mediaba ahí la cosa, pero cuando yo me iba con mi padre al trabajo, mi padre en el trabajo era otra persona. O sea, en el trabajo era un hombre bien... ¿Disciplinado? Bien disciplinado, bien, pues era un empresario, pues. Él estudió ontología, pero se dedicó a las letras. Entonces era muy estricto en las cosas del trabajo. Y a mí me exigía mucho en el trabajo y todo eso, ¿no? Y bueno, así crecí yo en esa familia, ¿no? Por los lados era una familia muy grande, muchos hermanos, muchos primos, muchas primas, muchas fiestas, muy alegres, todos, muy bien. No había grandes excesos, o sea... Yo no te puedo decir que mis tíos eran muy tomadores, o sea, tomaban y todo lo normal, pero no era así de que yo hubiera borrado. En mi casa el matrimonio era un buen matrimonio, te puedo decir, de mis padres. Yo pocas veces oí que se pelearan o que gritaran frente de nosotros. Entonces, relativamente por esa parte era bien. Yo en mi proceso me quedé pensando, bueno, yo veía muchas historias de mi proceso y decía... O sea, decía, bueno, pues ese cabrón... Pues, sí tiene por qué, ¿no? Tiene razón de que lo que le pasó, ¿no? Y yo decía, entonces en el proceso tuve que estar investigando qué partes, por qué me había dado por ahí, ¿me entiendes? Entonces, pues no todos, o sea, por ejemplo, de mis hermanos yo fui el único que salió con ese problema. El único que me fui por ahí, ¿me entiendes? O sea, yo vi la cosa diferente. A mí me dolieron cosas que a ellos no les dolieron. ¿Me entiendes? Me lastimaron cosas que a ellos no lastimaron, o me rebelé contra cosas que ellos no se rebelaron. Entonces, cada quien vive las cosas diferentes. Entonces, bueno, yo crezco
Y llegan los 70, ¿no? Que es cuando comienzo con toda esta onda. Estaba en la época de la psicodelia y de los hippies y todo eso, ¿no? Por un lado estaba la gente mayor que hablaba sobre las drogas, ¿no? Y que decía que era algo muy malo y que si te drogabas te ibas a morir o te ibas a volver loco, que tenían algo de razón en eso. Oye, pero ¿cuántos años tenías más o menos? Yo tenía 16 años. 16 años. Bueno, cuando comencé tenía 16 años, pero esto comenzó pues antes, ¿no? Okay. Lo de los Beatles y todo eso. Entonces yo me hice aficionado a la música. Por un lado estaba los viejos que prohibían todo esto y estaba la juventud que comenzaba a rebelarse, ¿no? Estaba la onda del paz de amor y que sexo, droga y rock and roll, por un lado. Por otro lado, sí. Que se me vaya la vida frente a una copa de vino y esas cosas, ¿no? Entonces yo comencé a ir a conciertos a esa edad, me iba en camión desde Mexicali hasta San Diego, a Tijuana y luego cruzaba. Y en los conciertos se fumaba mucha marihuana. A mí me habían ofrecido marihuana en la escuela y todo eso, pero yo siempre he dicho que no. O sea, yo no, como que sí les creía a los señores, ¿no? Dice, pues algo hay, ¿no? Y en uno de estos conciertos fumaron demasiada marihuana y yo me horneé. O sea, cuando estoy viendo el concierto me emociono mucho. Al terminar el concierto nos separamos. Entonces me doy cuenta que andaba marihuana, ¿no? O sea, fuimos yo y otros 4 amigos. Entonces comenzamos la verdad comencé a sentir cosas, me gustó. Me gustó lo que sentí, sentí como una libertad, sentí como que algo muy especial, ¿me entiendes? Entonces comenzamos a decir, oye, no está tan mal esta cosa. Ok, ahí tenías 16 años 16. Y fue tu primer contacto con... Fue mi primer contacto con la sustancia. Ok. Entonces ya comenzamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Entonces ya comenzamos a comprar marihuana acá. Y comenzamos a decir, no, pues que hay algo que se llama ácidos que también son buenos, y pues a ver de qué se trata, ¿no? Y que el peyote y que estas pastillas de esto. Y ahí nos la llevamos. Oye, Héctor, cuando empezaste con esta experimentación, ¿en algún momento tuviste miedo o cómo fue que dijiste, pues voy a buscar opciones, o qué fuiste encontrando? Fui encontrando, o sea, como que estaba en la adolescencia, estaba ahí en ese momento, ¿no? Entonces eso me daba como seguridad, como me daba valor como para las novias y las muchachas, las relaciones con los amigos. Yo nunca fui un buen estudiante, la verdad, o sea, en la escuela nunca fui un buen estudiante, pero me relacionaba y platicaba, no sé, sentí como que me abría y como que descubrí un nuevo mundo y que comenzaba a ver las cosas como nuevas y me llamaba mucho la atención. Entonces hasta ahí las cosas comenzaron a ponerse al principio bien y luego ya comenzó a haber problemitas ahí ligeros, ¿no? Porque siempre estás haciendo algo prohibido y probé el alcohol y no me gustó porque las consecuencias fueron muy rápidas en el alcohol. Sí, sí. Las consecuencias fueron inmediatas, entonces dije esto no. Y el otro no había consecuencias. Aparentes. Prácticamente, sí. O sea, aparentemente no había consecuencias hasta el momento. O muy leves, ¿me entiendes? Un día voy con unos amigos y hay un amigo saca un papel así grande con un polvo blanco. Y me dice, pues dense un pase, ¿no? Yo creí que era cocaína. Yo le dije, oye, ¿es cocaína? Tú date, me dice, tú date. Entonces ya me di, y bueno, y era heroína, así entré con el mundo de la heroína. Wow. Así comencé con la heroína. En esa época había mucha heroína en Mexicali. Y no nomás era yo, fuimos un grupo muy grande de que comenzamos con eso, ¿me entiendes? Y la heroína pues es muy adictiva, te vuelves adicto muy rápido. Te vuelves dependiente ya muy rápido. Y comenzó lo que más adelante supe yo que hice el programa, ¿no? O sea, la droga te lleva a cárceles, hospitales y la muerte. Comenzaron a detener amigos míos. A mí me llevaron varias veces a los separos por problemas. Llegué a ir varias veces al hospital por accidentes de choques y todo eso. Y comenzaron a morir muchos amigos míos. Comenzaron a morir. Hubo una época en que cada semana se moría uno, a veces hasta 2. Sí. Mi mamá estaba bien preocupada y me decía, oye,
¿qué pasa? Tus hermanos están muriendo como moscas, me decía. Como moscas están cayendo. ¿Qué está pasando? Recuerdo que mi padre me dijo una vez, fíjate que a ti se te han muerto más amigos que a mí. ¿Tu papá? Mi papá me dijo, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Entonces ellos ya vieron que había un problema ahí, ¿no? Y me mandan a Guadalajara a estudiar. En Guadalajara no había heroína, pero había otra sustancia, había un opiáceo muy fuerte que te lo vendían en cualquier farmacia, lo consigues. Era muy fácil conseguir, claro. Costaba 10 pesos. Híjole. 10 pesos. Y luego ya las otras farmacias que supieron que había esto, te lo vendían a 5. Había muestras médicas que costaban 5 pesos. Okay. Entonces era bien fácil conseguirlo. La farmacia estaba atrás de mi casa y todo eso. Y entonces no era como la otra vez que tenías que ir a buscarla y esperar y todo. Esto era muy rápido. Y fue una adicción muy fuerte. Y luego después ya la prohíben y solo la puedes comprar con receta médica. Después ya ni con receta médica porque la quitan del mercado. Órale, sí, la quitan del mercado. Entonces yo ahí comienzo ya en broncas más grandes, pues. Comienzo a robar, pues no tenía dinero, comienzo a robar y a ver la forma de cómo conseguir esas drogas. ¿Entiendes? Oye, pero entonces, para eso tú ya estabas en Guadalajara, estabas lejos de tus padres. Así es. ¿Ok? ¿Ellos te seguían apoyando económicamente o cómo le hacías para conseguir la droga? Bueno, ya me dijiste que robando, pero... Sí, o sea, ellos me mandaban mi mensualidad, ¿no? Para la comida y para ciertos gastos. Entonces, pues, más bien me la gastaba yo en mi sustancia, ¿no? Claro, no te daba abasto lo que te mandaban. No me daba abasto. O sea, la comida, pues, comía puro sándwich con mermelada, para comprar. Tener. Entonces, me metí a robar a los dispensarios médicos y robamos medicamento. Y este medicamento que usaba, lo robamos. Y así me lo fui pasando, recorrí todo Guadalajara, todo el estado de Jalisco, luego me fui a Morelia, luego me fui a Guanajuato, luego me fui a la Ciudad de México, recorriendo dispensarios y todo eso. La verdad fue una época muy fea, muy fea. Fue una época muy fea porque cambias mucho. O sea, entre los amigos nos la pasábamos peleándonos. Parecíamos gatos, perros y gatos. Sí. O sea, siempre estábamos de mal humor. Yo nunca fui peleonero y en esa época me volví muy peleonero. Iba en la calle, me veían feo y ¿qué traes? Y por cualquier cosa me peleaba, explotaba. Te transformó. Te transforma bien feo esa cosa, ¿no? Me transformó a mí bien feo y he visto que a todos los transforma, ¿no? Y siguió habiendo muertes y problemas y todo eso. Entonces regreso a Mexicali después de 3 años y comienzo a usarla. Ya no había heroína en polvo. En polvo, había nomás en goma y comienzo a usarla por la vena. Y lo usé como 2 años, pero me dolía a mí esa parte, ¿me entiendes? O sea, es como muy invasivo estarte inyectando. Pues, o sea, ya es algo como decía, no puede ser. O sea, no puede ser que esté haciendo eso. Era mucha pérdida de tiempo ir a caminar y buscar donde había, que aquí no hay, que vete para allá y que para allá. Y era un sufrimiento muy gacho. Físicamente te acaba, físicamente, si no la tienes, es muy gacho. Sí, mucho dolor. Es un dolor físico. Sí, claro. O sea, tienes escalofríos, no puedes comer, no puedes dormir, 1000 cosas, ¿no? O sea, es un trastorno muy físico y emocionalmente muy fuerte. Entonces fui dejando eso, comencé a conseguir unos opiáceos por ahí que me calmaban y sí. Me caso más adelante, ya dejé todo eso, ¿no? Me meto a trabajar en otras cosas, pero yo me seguía manteniendo con los opiáceos. O sea, fíjate, Gaby, usé 5 años heroína y los siguientes 30 estuve usando opiáceos por el miedo a la malilla. Wow, o sea,
A ver, nada más para ver si estoy entendiendo. Regresas de todo tu tour que hiciste por el centro del país, Ajá. llegas a Mexicali y en lugar de seguir con la heroína porque te daba como Sí, todo ajá. esto que nos platicas, empiezas a automedicarte con opiáceos. Exactamente. ¿Cómo los conseguías? Primero las farmacias, luego había farmacias donde me lo vendían, o sea, conectas, pues, donde te lo vendían por abajo del agua, ¿no? Ah, ok, sí, de manera ilegal. De Pues. manera ilegal, o sea, de manera ilegal te lo vendían. Pero era más fácil que buscar la otra droga, Sí, porque la otra. ya ibas a un expendio, como quien dice. Pero pues a veces tampoco había. Sí, y entonces 30 años te aventaste así. 35 fueron por todos. No más. 5 muy fuertes con todas las drogas estas y el otro con los puros opiáceos. Y los fines de semana pues tomaba y me volví un adicto funcional. Funcional, ajá. Que es horrible, es bien horrible ser adicto funcional. O sea, adicto funcional quiere decir para mí que podía comer, podía podía ir al cine, podía estar con mi familia, todo eso estaba, ¿me entiendes? Podía ir a trabajar, dormir más o menos. O sea, lo que hace una persona normal, más o menos. Pero siempre y cuando tuviera la sustancia. Ok. El día que no tenía la sustancia, pues, entraba en una angustia y una desesperación muy fea. Cambiaba todo. Sí, te transformabas. Te transformaba, o sea, cambia. Entonces vives en una angustia o sea, por ejemplo, yo tenía mi dosis para hoy, para mañana y para pasado. Sí. Lo usaba hoy y al día siguiente... Ya estabas consiguiendo. Ya estaba pensando, puta madre, mañana se me va a acabar. Ah, ok. Sufriéndola. Ya estaba sufriendo. ¿Entiendes? Sí, ya estaba claro. así como, ¿y cómo le voy a hacer? Se me va a acabar. ¿Qué va a pasar? Se me va a acabar. Entonces ya tenía que comenzar a mover para que así. Entonces así vivía yo, con esa preocupación, ¿me entiendes? Podía estar un día o dos más o menos tranquilo porque tenía ahí mi sustancia y después, ¿no? Y así me la llevé. Entonces, me caso, nace mi hijo. Mi hijo a los 2 meses de nacido comienza a tener convulsiones. Y me lo llevo a un hospital. Resulta que tuvo un problema un problema renal tenía. Entonces comienzan operaciones y comienzan cosas de hospitales. Después de un año ya sale de todas esas cosas, pero sigo yo llevándolo cada mes lo llevo a revisión, ¿no? Entonces era una parte muy tensa ahí entre mi esposa y yo con lo de mi hijo. Porque mi esposa por un lado no quería que se supiera que mi hijo tenía un problema. Y a mí se me hacía muy difícil estarlo ocultando, ¿me entiendes? Sí. O sea, lo invitaban a una fiesta y pues que no puede ir el niño por esto y por el otro. Lo invitaban para él, pues no se puede ir uno por el otro. ¿Me entiendes? Y así me la llevo todos esos años. Finalmente mi hijo muere cuando tiene 20 años. Un día me dice, ¿sabes que me siento mal, papá? ¿Qué tiene? Pues me siento mal. Lo llevo al hospital, lo revisan, me dice, ¿sabes que trae un problema en el páncreas? Tengo que operarlo mañana. Bueno, se queda esa noche ahí, al día siguiente, en la mañana me voy a bañar a la casa, regreso al hospital y ya veo que me asomo al cuarto, no me dejan entrar y le están reanimando. Muere. Entonces viene otra época me comienzo a meter cocaína. Me comienzo a meter cocaína, me comienzo a tomar pastillas para dormir, a tomar alcohol y los opiáceos que no los podía dejar. Claro, o sea, todo este tiempo estuviste con mi señora entra en depresión, entra en una depresión muy fuerte, comienza a debilitarse, a dejar de comer. Entonces, la interno, recuerdo que me la llevé y casi me la llevo cargando. Estaba muy débil, no podía ni caminar, estaba unos bracitos flaquísimos. Y me pasó ahí lo que le pasa a muchas familias. Voy y la dejo, muy débil, regreso a las 2 semanas o a las 3.
Y cuando la veo salir caminando con la greña para acá y fumando, o sea, gordita y cachetona, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Sí. Y entonces me pasó y dije, pues ya, Ya está bien. Ya está bien, ¿no? Todavía le doy una semana, porque luego pues sácame de aquí, que yo ya estoy bien y que aquí no sirve esto y que quién sabe qué tanto. Y entonces aquí viene esa parte del que me dices tú de la codependencia. Uh-huh. Yo creo que ahí sí me entró mi codependencia pues la necesitaba, en realidad, la necesitaba ella, ¿no? Y cometí el error de sacarla. Uh-huh. Cometí el error de sacarla como la cometen muchos padres, muchas familias, cuando ven a su hijo que parece que ya está bien, ¿no? Uh-huh. Físicamente, que es lo primero de lo que nos recuperamos, de lo físico. Claro, de lo físico. Lo físico es lo primero, pero queda todo lo otro que está atrás, ¿no? Todo lo otro que nos enferma, que nos lleva a la enfermedad, que son todos los pensamientos, todo lo que guardamos en el corazón, sí, y todo lo que callamos, todo lo que no hablamos y que nos vamos callando y nos vamos rellenando. Entonces me la llevo y pues vuelve otra vez a caer en depresión. Le da una enfermedad muy extraña que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, las manos, la palma de las manos se te comienza a poner azul y la planta de los pies se te comienza a poner azul, uh-huh, por falta de circulación. Esclerodermia sistemática, ¿sí? Y te comienza a subir hasta que finalmente llega la muerte, ¿no? Todo este tiempo, desde que murió mi hijo hasta que muere ella, 3 años, yo me obsesioné. O sea, mi fuga era estarme metiendo cocaína, tomando alcohol, brandy o tequila o cerveza, pastillas para dormir, que no dormía, simplemente era para que me diera más bien, y los opiáceos que no los podía. Sí. Tenía un miedo de dejarlos, pero... Tenías un cóctel. Sí. Uh-huh. Entonces comienzo a entrar en una locura. Comienzo a volverme loco, en realidad. Comienzo a tener alucinaciones auditivas. Comienzo a oír voces que yo creí que eran realidad. O sea, yo no distinguía, yo creía que me hablaba alguien. Y yo comencé a contestarle a la persona que me hablaba, que era primero una mujer, luego era un hombre, y luego fueron varias tus visitantes. Los espiritillos que me visitaron. Sí, claro. Entonces yo comienzo a hablar como, ¿has visto a esas personas que van hablando en la calle? Sí, sí. Pues así estaba, pero yo me metí en mi casa. Y primero sí, muy contento platicando con ellos, pero de repente me hacían enojar. Entonces de repente me comienzo a pelear con ellos. Y luego comienzo a tener alucinaciones auditivas, visuales. Ok. Comienzo a ver cosas y así. Comienzo a tocar la locura. Lo que es la locura. Y la locura no es nada agradable. La locura, pues no, o sea, es un horror la locura. Uh-huh. A mí me ha tocado muchas personas verlas en esta situación y es un horror. Y hay quien cree que es chistoso. Uh-huh. Pero pues es muy feo. Es algo muy feo pasar por eso. No llegué a grandes extremos de la locura, estaba tocándola, como que apenas entrando en eso. Entonces muere mi esposa y a los 15 días tengo una junta familiar ahí con mis hermanos y mis padres y mis hijos, intérnate, ¿no? Hace poco encontré una foto yo, antes de eso, y tengo la muerte igual en la cara, ¿eh? O sea, los ojos saltones, los pómulos salidos, casi la boca calavera, la sonrisa así como de calavera. Wow. Tengo una cara de calavera, ahí la tengo la foto. Y la veo y digo, Dios. Pero yo no me daba cuenta. Sí, ¿no? Estabas. Yo no me daba cuenta, pues, o sea, me decían, y yo no me daba cuenta. Decía, no, ellos están mal. No es así. Y defendía mi verdad como no tienes idea. A pesar de todo lo que te estaba pasando. A pesar de todo. O sea, yo ya había cruzado cierta línea que Sí. Entonces me hacen esta junta y bueno, me voy a internet. Comienzo a ver centros y
total. Llego al centro ¿no? Y llego y dije, pues me voy a internar para que no estén fregando. Para que estén tranquilitos. Sí. Yo tenía 35 años viviendo así. O sea, es bien difícil cambiar tu forma de vida. Es bien difícil cambiar tu forma de pensar. O sea, para mí lo más difícil en mi proceso fue cambiar mi forma de pensar. Lo más difícil en mi proceso fue cambiar mi forma de pensar y atreverme a hablar de lo que me dolía. Porque la muerte de mi hijo, la muerte de mi esposa me sirvió para comenzar a hablar de otras cosas que me dolían. Wow. Que estaban escondidas ahí. Que no eran tan fuertes, ¿no? Pero en su momento habían sido fuertes para mí. Ti, sí. ¿Me entiendes? En ciertas había sido cosas que me habían afectado. Y puede que a otras muchas personas hubieran pasado esas cosas, y no les pasó nada, pero a mí me afectó, pues, ¿me entiendes? Sí. A mí me afectó y es muy respetable esa parte. Yo he aprendido que es muy respetable lo que te duele a ti. Y no es de que, no, pues es que lo que te pasó no tiene comparación con lo mío, no, es tu dolor, pues. Es tu dolor y tu dolor es válido. Es muy válido, muy válido. Entonces, para mí esa fue, entonces yo llego a la clínica, empiezo con esto de la recuperación, con la idea de nomás estar ese tiempo. Comienzo a comer, comienzo a dormir. Fíjate, cosas tan sencillas, cosas tan sencillas de la vida, que uno las da por hecho. Y que no te das cuenta que no las tienes hasta que te das cuenta. Que has vivido sin eso. O sea, el sueño es una chulada, poder dormir, poder comer. Encontrar la tranquilidad es una chulada, ¿entiendes? Pero lleva tiempo, pues lleva tiempo, ¿no? O sea, primero fue físicamente, recuerdo, tuve que poner sueros y yo estaba muy bajo de peso, muy débil, y con una psicosis muy fuerte, ¿no? O sea, unos pensamientos muy arraigados. Fíjate, yo estuve casado, cuando llegué yo tenía 52 años. Tenía 35 años consumiendo, tenía hepatitis C, tenía 3 discos herniados de la espalda. De la espalda, sí. De la espalda y había perdido a mi familia. Habías perdido todo. Está bien. Entonces yo decía, llegó un momento cuando ya más o menos estaba físicamente bien, decía, bueno, ahora ¿para qué me voy a recuperar? O sea, ¿cómo es que yo viví con mi familia todos estos años, con esta vida, y ahora ¿para qué voy a ser un buen niño? Decía yo. ¿Para qué quiero ser una buena persona? Pero comenzaron a pasar muchas cosas en el proceso, ¿no? El proceso te va llevando. El proceso te va llevando a tocar cosas y hablar de cosas y aceptar cosas. Estás oyendo a los compañeros compartir sus historias y comienzas a decir, eso sentí. Fíjate, al principio yo recuerdo que me decían, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Y luego me preguntaban lo clásico, ¿qué es bien? Entonces me quedaba pensando. Y me comencé a dar cuenta que me tenía muy abandonado. Me comencé a dar cuenta que no podía, no podía decir que era estar bien. No podía hablar de mis sentimientos, no sabía hablar de mis sentimientos. Sabía que existían mis sentimientos, pero no sabía cómo hablar de ellos. Es bien importante esta parte de los sentimientos en el proceso. Creo que en la escuela deberían de haber clases de eso, de veras. Sí. Porque nos enseñan matemáticas, nos enseñan historia, nos enseñan de todo, pero no nos hablan de nuestros sentimientos, que es con lo que vamos a vivir toda la vida. Claro. Van a estar con nosotros toda la vida, ¿no?
y siguen conmigo toda la vida, siguen conmigo y lo sigo trabajando. Pero comencé a trabajar y saber lo que era eso, ¿me entiendes? Me costó mucho trabajo esta parte de tocar el dolor. Porque, fíjate, ahorita todavía me pongo así, me altero, ¿no? Me altero cuando hablo de mi adicción. Ahorita no me altero tanto, pero cuando comienzo a hablar de eso, me comienzan a llegar los recuerdos y me da una especie de coraje. Cómo la sustancia puede llevarnos a tal grado de bajezas y a tal grado de oscuridad y a tales lugares, pues, feos. O sea, claro, pues es que te transforma. No se vale, pues, ¿me entiendes? O sea, y yo lo que... Si sigo en esto es porque no se me hace justo que las personas que vivamos eso necesariamente, ¿no? Y podemos salir de eso. Entramos como un... ¿Cómo se llama eso? Donde entras y no puedes... ¿Un laberinto? Un laberinto mental, pues. Estás claro, en un laberinto, sí. Estás en un laberinto y no hay forma. Y te dicen por allá y no. ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo me aferré muchísimo a la sustancia. Para mí eso era mi forma de vivir. Sí. Y ahora digo, pues, ¿cómo? Sí, pero bueno, estás en el proceso, entonces te diste cuenta, pues había mucho dolor y había más del que yo pensaba. ¿Qué tuviste que hacer en el proceso, Tata, para poder avanzar? Precisamente comenzar a hablar. O sea, a comenzar a atreverme a hablar de mí. O sea, yo creo que uno de los grandes enemigos es el miedo. Uno de los grandes enemigos es el miedo a decir lo que estoy sintiendo o lo que me está pasando. Por ejemplo, cuando estamos chicos y yo decía en mi casa lo que me estaba pasando, me regañaban, ¿no? Que cállese, váyase para allá, no te fregas. ¿Me entiendes? Cuando estuve casado por primera vez, pues igual. Si digo a mi esposa que se va a enojar conmigo. Sí. ¿Me entiendes? Se va a enojar. Actualmente ya he aprendido que no. Le digo, sé que con mi actual esposa, sé que se va a enojar si le digo algo, pero se lo digo. Y a lo mejor a veces sí se enoja. Pero de ahí resulta algo bueno, ¿me entiendes? Sí. Porque ya dije lo que yo traía. Entonces a mí me costó mucho trabajo eso. Me costó mucho trabajo ir cambiando mis pensamientos. Fíjate, yo estuve casado con Alejandra 25 años. Alejandra ponía los calcetines en el cajón de arriba y la ropa interior en el cajón de abajo. Por 25 años yo me levantaba, abría el cajón de arriba y sacaba los calcetines. Y la ropa interior. Mi esposa, Iris, ahora lo pone al revés. Tengo casado con ella 12 años. Creo que 10 años me estuve levantando, abriendo el cajón de arriba, buscando los calcetines. Y todavía, si me levanto medio adormilado, tengo que ver en qué cajón está. Sí. O sea, la costumbre se hace tan fuerte que ya es automática. Ya no necesitan ni pensarlo. O sea, los pensamientos vuelan. O sea, los pensamientos son rapidísimos y ya. Tengo un amigo que contaba que ya en recuperación, después de un año de recuperación, va al Oxxo a comprar leche. Entonces llega al Oxxo, entra, abre el refrigerador, saca la leche y va a pagar. Y a la hora de estar pagando se da cuenta que trae un 6. Sí, claro, sí. Entonces son reacciones que ya las haces automáticamente. Entonces mi proceso fue pasando. Yo era el mayor en la clínica. Yo tenía 52 años. El más chico tenía 16 de mis compañeros. Y yo le llevaba a la mayoría de ellos de 20 a 30 años. Wow. O sea, la mayoría de mis compañeros fueron de 20 y tantos años. Llegaron unos de 30. Pero eso me ayudó mucho a mí. O sea, me ayudó mucho cómo eran ellos. Los chamacos siempre andaban en friega y ¿sabes qué?
primero me decían viejo y ruco y todo eso, y los consultores no le digan así. O sea, ruco y más tata y una bola de cosas, ¿no? Hasta que alguien me dijo tata y se me quedó en tata. De ahí el origen. Pero ellos me traían, órale, elegante. Y había cosas que a ellos les preocupaban mucho y a mí no me preocupaban. Y al revés, cosas que a mí me preocupaban mucho y a ellos les valían. ¿Me entiendes? Sí. Diferentes formas de pensar y de sentir. Sí. Diferentes formas de ver las cosas. Diferentes formas de resolver las cosas. Pero una misma problemática. Exactamente. Pero esta es la cosa, que hay diferentes formas de ver lo que me sucedió y qué voy a hacer con lo que me sucedió. Porque no somos lo que nos sucedió, somos lo que hacemos con lo que nos sucedió. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Y lo puedes hacer para bien o para mal. Por muchos años lo hice para mal. Me fui por el lado equivocado y esa fue mi forma de resolverlo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces en esa parte me ayudó mucho todo el equipo, ¿eh? Todo el equipo. Porque pues las terapias grupales, las individuales, escuchar tantas historias de vida, ver tantos puntos de vista, ¿me entiendes? O sea, que esto no nomás es así, pues que también se puede voltear para allá. O sea, ¿me entiendes? Sí, te abrió la mente. Que todo no está en blanco y negro. Fíjate que yo tardé mucho para abrir mi duelo. A mí me comenzaban a preguntar de la terapia individual sobre esas situaciones de mi hijo, de mi esposa, ¿no? Y yo me cerraba mucho. No podía, me dolía, pues te están tocando una parte muy dolorosa. Pero al mismo tiempo los compañeros me animaban ya en las otras sesiones a hablarlo. Entonces fui atreviéndome a hablarlo poco a poco. A veces fuera de sesión con uno o dos compañeros y me fui atreviendo a hablar esto y a tocar esto. Hasta que llegó un momento que ya lo toqué y lo trabajé bien y fue un momento muy doloroso que lloré muchísimo. O sea, fue como una explosión. Fue como que me salió algo así bien gacho. Fíjate, yo estuve en la clínica que está acá cerca de la playa. Ahí era medio camino. La clínica estaba frente a la playa. Mi cuarto era el número 5, estaba abajo de la playa. Tenía una ventanota así grandota. No tenía cortinas. No había un cerco, no había nada. La playa estaba ahí. Todo el día estaba frente al mar yo. Es más, trabajé 3 meses. Mi servicio fue trabajar 3 meses limpiando la playa. Trabajaba con los del municipio. Limpiando la playa, los parques, el malecón, todo eso. Recuerdo un día, después de 6 meses, de estar ahí. Yo creo que era un domingo, que es cuando no hay mucho que hacer. Me levanté una mañana y salí y veo el mar. ¡Qué chingas! O sea, me conecté con el mar. O sea, vi las olas, vi unas gaviotas que iban volando, vi las islas al fondo, vi el color del mar. O sea, como que hubo una conexión. Yo siempre me quedé por algo de las muchas cosas que me dio la atención fue el tema espiritual, que ve algo espiritual y que no sé qué tanto. Entonces yo creo que ese momento fue como un despertar espiritual. O sea, para mí, esto de lo espiritual es conectarte con lo que te está rodeando. Conectarte con no nomás con las personas, con el mundo. Comencé a conectarme con las personas, comencé a conectarme con el mundo y comencé a conectarme conmigo. Y me comencé a preocupar realmente por las personas. Comencé a preocuparme realmente conmigo. Y es un momento bonito espiritual que tenemos que seguir trabajando porque vuelve otra vez los mismos pensamientos. Sí. O sea, vuelve la envidia, vuelve el egoísmo, vuelve la ira, que están ahí. Yo creo que uno de mis defectos más fuertes es la ira.
O sea, a mí cuando cuando me pongo iracundo, me canso, termino agotado. Trato de no, y me pongo iracundo cuando comienzo a guardar muchas cosas. Cuando comienzo a guardarme cosas, no hablar de lo que estoy sintiendo. O sea, entonces llega un momento en que, como es un alambrito, como el resortito que vas haciendo. Sí. Oye, Tata, ¿y qué tuviste que hacer y qué tuviste que dejar de hacer para poder tener este cambio psíquico del que nos platicas, de poder levantarte un día y sentirte conectado con el mundo, con otros, contigo? Fíjate que hay algo que te dicen en el proceso, y es algo muy simple, es déjate guiar. Y es algo que no nos gusta a los adictos. A los adictos nos gusta hacer luego a nuestro gusto, ¿no? Hacerlo como nosotros queremos. Y dejarte guiar es una parte bien difícil. Pero también me dijeron, ¿cuál es la otra que te dicen? No me acuerdo ahorita. Pero totalmente es dejar, haz como que crees y terminarás creyendo. Fue una de las primeras cosas que me dijeron y dije, bueno, hacerme güey no me cuesta nada de trabajo. ¿No? Sí. O sea, siempre la jugué. Ajá. Como que yo estaba muy bien y que todo estaba muy bien y que sí. No, entonces pues no me costó trabajo seguirles el juego, pues. Fíjate que yo en todo mi proceso traje escondidos 200 pesos. Traje escondidos 200 pesos. Una de las cosas por las que me interné aquí fue porque estaba cerca y porque me podía escapar rápido e irme cuando yo quisiera. Pero comenzaron a pasar muchas cosas. Comencé a tocar cosas de mi vida que después me gustó cómo me fui sintiendo, ¿no? Comencé a conocer personas por las que me comencé a interesar. Recuerdo que un compañero decía que él comenzó a preocuparse por él cuando comenzó a ver que se preocupaban por él. Y así funciona esto, ¿no? Yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí y comienzo a preocuparme yo de mis cosas, ¿no? Al estar oyendo tu historia, yo comienzo a imaginar mi historia y a preocuparme y a tocar eso que tocó mi compañero. Hacerme humano. Hacerme humano, y darme cuenta que, ok, no estoy solo, no soy el único. A mí también me duele, a mí también me enoja, a mí también me entristece todas esas cosas. ¿Me entiendes? Entonces comencé a ver eso que te digo, ¿no? Como dejarme guiar, muy a fuerzas, muy poco a poco. Pero comencé a encontrar algo que yo creo que es lo que termina encontrando el adicto en la recuperación, que es tranquilidad. Que es algo que no lo puedes comprar con nada. Sí. Cuando llego, ese momento que te platiqué de la playa, fue un proceso, porque en el proceso tú estás hablando de todos tus miedos y de tantas cosas tuyas que andas cargando. Yo digo que en la vida hay que viajar ligero. En la vida hay que viajar ligero y cargamos una bola de cosas, ¿no? Egoísmos, envidias, resentimientos, y traemos una bola de cosas cargando. Entonces, en el proceso vas quitando todo eso. Vas quitando todo eso, ¿no? Vas descubriendo cosas. Te vas abriendo, te vas aligerando, te vas volviendo más ligero. Ya no traes el peso yo ya no traía el peso que tenía antes, ¿me entiendes? Ya no nomás era yo, eran los demás también. Ya nomás era el yo y para mí, y yo quiero, y a mí me hicieron, y porque yo, ya era más preocuparme por el grupo. Es que somos y queremos y necesitamos, ¿me entiendes? Ya formas más parte de algo que tú solo, ¿me entiendes? Entonces, esa parte me fue costando trabajo, pero como te digo, es un proceso, pues hay que irlo hablando,
Hay que irte atreviendo a tocar las cosas y a decirlas. Y entre más vas soltando, más fácil se te va haciendo. ¿no? Claro. Más fácil se te va haciendo. Okay. ¿Qué tuviste que dejar de hacer, Tata? Muchas cosas. Casi todo. O sea, muchas cosas tuve que dejar de hacer. Tuve que cambiar muchos de mis hábitos, la mayoría de mis hábitos. Fíjate que yo cuando terminé el proceso, regreso a Mexicali. Yo tenía un negocio, ya tenía una taquería. Regreso a mi casa y en la mañana me levanto a desayunar, como todos los días, solo. Me voy a las 8, ya era la hora de irme a trabajar, me iba a trabajar. Por el mismo caminito. La realidad. Llegaba a mi oficina, a mi negocio, me quedaba pues a la 1 o 2 de la tarde, ya era hora de comer, regresaba a mi casa a comer, solo. Terminaba de comer y otra vez regresaba a mi negocio por el mismo caminito. Y me fui dando cuenta que estaba volviendo a agarrar. Estaba haciendo la misma rutina como si todavía tuviera mi familia ahí. ¿Me entiendes? Sí. Como si todavía ya no tenía mi familia. Ya no tenía por qué tener esa rutina. Esa rutina y todo eso, ¿me entiendes? Fíjate, cuando yo estuve en la clínica, uno de mis compañeros, el más chico de ellos, yo me encariñé mucho con él. Era un museo que me recordaba mucho a mi hijo por muchas cosas. Y nos tocó, y un servicio que nos dieron era ir al rancho, de la casa de aquí al rancho. Entonces yo me iba con él todos los días en un pick-up que me prestaron, que era de la clínica. Entonces yo conviví mucho con él. Este muchacho era de Guatemala. Y me decía, cuando salgas de aquí, creo que me vas a visitar a Guatemala. Claro. Cuando hicieron para soltar, ¿cómo se llama? Para mi duelo, a él me lo pusieron como hijo. Y me dolió mucho esa parte. Bueno, total, él sale de su proceso, se va a su tierra. Tiempo después yo salgo de mi proceso, me voy a mi tierra. Y comienzo a hablar con él, cuando vienes y todo eso. Cuando me voy a Mexicali, comenzó a dar servicio en un centro con un padre allá en Mexicali. Un padre que tiene un centro. Padre Ricardo. Entonces, digo, bueno, lo voy a visitar. Compro los boletos para ir a visitarlo, para ir a Guatemala, y de ahí me iba a ir a España. Compro boletos para irme a Palma de Mallorca, según yo. ¿No? Entonces, 2 días antes de salir, me habla su mamá. Y me dijo que murió, ¿no? Para mí fue un momento muy fuerte, ¿me entiendes? Porque era como que había recuperado a mi hijo y se va. Entonces me quedo en ese momento y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces hablo con los que habían estado conmigo, y hablo y les cuento, ¿no? Y uno de los consejeros me dice, híjole, qué lástima que no te puedo ir a ver. Hoy es aniversario. Hoy cumplo un aniversario de bodas, mi aniversario de bodas. Entonces dije, pues está bien, no hay bronca. Le hablé a otro, pues que no, con todos los que le hablé al padre. Padre, necesito hablar con usted. Es que no puedo, estoy yendo a San Luis, no sé qué, vete al grupo. Nos vemos mañana, me dijo. Y yo traía un dolor muy fuerte adentro. Sí. Entonces dije, yo, ¿sabes qué? A la madre. Yo me voy a meter algo. O sea, yo no aguanto ya o sea, yo me voy a meter algo, ching. Joder, esa es mi forma con que siempre había solucionado mi dolor. Entonces agarro el teléfono, busco el número del amigo lo localizo, le voy a picar y suena el teléfono. Y contesto, wow. ¿Qué pasó? Es uno de los consejeros de aquí. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pues bien. Ahorita voy para allá, me dice. No, hombre, no vengas, le digo, ¿para qué?
Yo ya estaba en el viaje de irme. Yo me había ido en el viaje, ¿no? No venga, le digo, ¿para qué es tu aniversario? ¿Qué? No, si voy yo y fulano vamos a ir para allá. Pues que no venga. Ya me la regó este güey. Órale, pues ya. No, me colgó, ahí voy y pum, colgó. Entonces, bueno, hago lo que hago, que me dijo el padre, me voy al grupo y al rato llegan ellos, ¿no? Y ahí estoy con ellos. Al día siguiente voy con el padre y le digo, padre, pues pasó esto y todo eso, ¿no? Pues ya no voy a ir a Guatemala, le dije. Me voy a ir a España. A España. Y el padre me puso un regañado, me dijo, estás loco, cabrón. ¿Qué te pasa? O sea, ve cómo está, me dijo. Lo que tienes que hacer ahorita, me dice, regresa a Tijuana y comienza a dar servicio. Vete a Tijuana y ponte a dar servicio, deja todo. Y así lo hice. Ese día me vine, fui a hablar con mi padre, y dije, ¿sabes qué? Me voy a Tijuana, pum. Cerré el negocio. O sea, ya después volví a cerrarlo precisamente, ¿no? Y desde entonces estoy aquí. Órale. Oye, Tata, fíjate, era una pregunta que yo tenía. Ajá. Porque yo sé que tú eres uno de los que desde siempre ha regresado. Ajá. Entonces, ¿por qué has seguido regresando? Porque es bien necesario para mí. O sea, a mí me gustó, a mí me gusta el proceso hace milagros, este proceso. Y me encanta ver lo que hace Dios con las personas. Me encanta ver lo que hace la persona cuando se agarra de la mano de Dios. Cuando acepta. Y es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil pues llegar a eso, a soltar todo eso, pero pues llega un momento que ya nos sentimos muy bien. Uh-huh. Pero la mente es canija, ¿no? Fíjate, deja irme un poquito para atrás. Cuando murió mi hijo, los amigos de él me dieron una gran lección. Eran muchachos, eran jóvenes. Uh-huh. Iban a visitarnos a mi familia cada aniversario de él. Uh-huh. Cada aniversario de él iban a visitarnos. Entonces yo me hice muy amigo de ellos. Ellos fueron mi primer apoyo que tuve, red de apoyo. Uh-huh. Y me platicaban mucho de mi hijo. Y yo comencé a conocer mucho a mi hijo a través de ellos. O sea, tú conoces a tu hijo a través de tus amigos, de sus amigos, ¿eh? Y sus amigos conocen a su amigo a través de sus padres. Y ellos me contaban muchas historias de él y yo les conté historias así. Entonces me gustó mucho esa parte. Entonces cuando muere mi amigo aquí, yo comienzo a hablar con su madre y comienzo a contarle lo que pasa, lo que había vivido con él, cómo era él y todo eso. Comienzo a abrirme mucho emocionalmente, ella comienza a contarme muchas cosas. En un proceso haces muy buenas amistades porque hablas de todas esas partes. Todos tenemos lo bueno y lo malo, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos nuestras virtudes y nuestras cosas malas. Y en el proceso se trata mucho de hablar de esa parte mala de nosotros, ¿no? Sí, lo oscuro. Del lado oscuro, de algo que no hablas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Comienzas a hablarlo y el otro también lo tiene. Y entonces comienza a ser una amistad muy, muy especial. Íntima. Muy íntima, porque no hay secretos, pues. Uh-huh. ¿Me entiendes? En la adicción te la vives en secretos, te la vives escondiéndote, te la vives mintiendo, te la vives huyendo, te la vives, es un estrés así medio gacho, ¿no? Y aquí puedes hablar de lo que te pasa. ¿Me entiendes? No nomás de lo fregón que eres y todo eso, sino de la parte mala que tienes. ¿No? Uh-huh. Que todos tenemos esa parte. Y es la parte que no vemos y es la parte que tenemos que ver para dejar de hacer eso precisamente. ¿Me entiendes? Aceptar esa parte mala. Entonces yo comienzo a hablar con ella y comienzo a hacer con ella lo que hacíamos en el proceso. O sea, hablar de mí y hablar de mí, de mis emociones, de mí. Y ella comenzó a hablar también de mí. Bueno, total, con ella me caso. Ella es mi esposa actualmente. Uh-huh. Con ella me casé con ella.
y aprendí, y ella me ayudó en esa parte porque pues aprendió también, ella no es adicta nunca, ni nada, pero siempre me dice, a ver, ¿qué tienes? O sea, como que me lee, ¿no? Tiene Te esa parte que, conoce. tiene esa parte, o sea, todos hablamos, aunque estemos callados, ¿no? Hablamos con la mirada, con las manos, con los movimientos. No dejamos de comunicarnos los seres humanos. Los seres humanos no dejamos de comunicarnos. Mi mamá me ve y me decía, ¿qué tienes? Dime qué tienes. Sabía ella. O sea, Sí. ustedes, las mujeres, tienen ese instinto maternal muy especial, más que los hombres. Los hombres somos un poco más dispersos, más distraídos. Pero ustedes como que tienen esa sensibilidad de ver esa parte, ¿no? Y en el proceso, pues las personas que se dedican a esto están viendo, o sea, tienen esa parte, ¿no? O sea, se dan, o sea, uno se está comunicando no nomás verbalmente, sino con sus actitudes, con su forma de hablar. Hasta la forma de hablar te cambia, ¿eh? Porque, pues, no sé, a veces llegamos hablando muy bronco, muy, no sé, o sea, muy cortantes o muy agresivos. Entonces comienza a cambiar. A ver cambios. Pues comienzan a cambiar muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas comienzan A ser diferentes. Sí, volvemos a ser como ya más seres humanos, como acabas de decir tú. Sí. O sea, que es lo bonito del ser humano, ¿me entiendes? Es lo bonito del ser humano poder que sentimos, pues, que sentimos y que nos equivocamos y que no somos perfectos. Y qué bueno, ¿me entiendes? Y que estamos aquí aprendiendo. Y venimos, en la vida somos alumnos, no somos maestros, somos alumnos. Y estamos aprendiendo, que en cada edad vas aprendiendo. Yo sigo aprendiendo a mi edad por las cosas de mi edad, ¿no? No me puedo comportar como me comportaba antes, ¿no? Claro. O sea, cambian muchas cosas, van cambiando muchas cosas. Prioridades, van cambiando las prioridades de muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces vas aprendiendo. Órale. Oye, Tata, ahorita estoy pensando como en esto que me dices, que la vida va cambiando. Fíjate, de repente nos vamos a encontrar con personas que están avanzados en edad, como tú, que llegaste un poco más grandecito que todos los demás. Y que dicen, no, pues ¿para qué cambio? Fíjate cómo fue tu historia. Ya grande, habías perdido todo, como ¿para qué? ¿Qué le dirías tú a estas personas que piensan que el tiempo ya se les pasó y para qué hacer un cambio? Fíjate, Gaby, que a mí, o sea, el proceso como que me rejuveneció. O sea, comencé a ver cosas que no había, comencé a disfrutar y ver cosas que no había disfrutado de la vida. O sea, la vida tiene 1000 cosas que nos da. 1000 cosas nos da la vida. Y nos metemos en un circulito y de ahí nos salimos. Un bucle. Un bucle, estamos en el bucle. O sea, y la vida nos da 1000 cosas. O sea, yo comencé a ver muchas cosas de la vida que no había disfrutado. Por ejemplo, salir a caminar a la playa. O sea, irme a tomar un café con unos amigos, ir al cine con mi esposa, poder hacer viaje, poder ir para allá, para acá, estar con la familia. O sea, muchas cosas que no las podía hacer porque yo no estaba ni aquí, estaba pensando en que ya se me va a acabar esta cosa y qué me va a pasar. Y entonces estaba platicando contigo y ni estaba contigo porque yo ya quería que esto terminara para largarme a conseguir algo. ¿Me entiendes? No disfrutaba el momento, ni el lugar, ni nada. Entonces he aprendido a disfrutarlo. O sea, no soy perfecto, como te digo, no soy perfecto. Todavía, o sea, las emociones van a estar conmigo toda la vida y toda la vida voy a tener que estarlas trabajando y a veces va a salir una más que la otra, pero ya las acepto, pues. O sea, ya las acepto y sé que lo que tengo que hacer, pues hablarlas. Acercarme a alguien que me ayude. Tengo muchos compañeros, gracias a Dios, aquí, con los que puedo hablar. Tengo muchos amigos de toda la vida con los que ya me atrevo a hablarlo. Y acepto todos los puntos de vista, ¿no? O sea, acepto todos los puntos de vista. Hay muchas formas de ver las cosas. Hay 100 maneras de pelar un gato, dicen los chinos.
Oye, Sí. pues Héctor, fíjate, me parece que es una historia que da esperanza, sobre todo por Sí. esto último que dices, ¿no? O sea, no importa si piensas que tu vida está perdida, la puedes recuperar, o sea, puedes, y no sabrías si recuperar porque tú estás hablando como de empezar a vivir, ¿no? Se recupera, por eso recuperación, pues, porque comienzas a recuperar muchas vidas, comienzas a vivir de otra forma, o sea, recuperas autoestima, recuperas cariño, recuperas respeto a mí, o sea, dejé de respetarme muchos años, o sea, no me respetaba, yo era mi peor juez y mi peor verdugo, Sí, claro. me castigaba por cosas que decía, pues, ¿cómo? ¿Entiendes? O sea, oyes a tu hijo que le pasó y no lo vas a castigar. O sea, pues, hijo, o sea, te equivocaste, ¿no? Pero, o sea, uno se vuelve el peor verdugo de uno mismo, pues, el peor Claro. juez. Y se castiga. Entonces hay que aprender a llegar al perdón, que es una parte del proceso bien importante. Llegar al perdón, llegar al arrepentimiento. Arrepentirte, creo que una vez leí por ahí que es, en griego algo así, quiere decir cambiar de pensamiento, cambiar de forma de pensar. Y es bien importante hablarlo y al hablarlo sentirlo para ya no volver a eso, pues, ¿me entiendes? O sea, cuando lo hablo, yo me estoy escuchando, pues, cuando subes a la tribuna y todo eso, lo hablas no para que te estén oyendo todos los que estén ahí, o sea, no es tanto para ellos, es para ti, o sea, lo estás hablando y te estás escuchando, te estás escuchando, te estás escuchando. Entonces comienzas a cambiar cosas, ¿me entiendes? O sea, el proceso es muy bonito. El proceso vale la pena luchar. O sea, creo que hay casos muy difíciles, hay casos difíciles, pero pues Dios es increíble. O sea, yo he encontrado personas que digo, no, este tipo ya no. Y no. El milagro Y me ha dado sucede. chascos, ¿me entiendes? Y digo, qué bueno, o sea, ¿me entiendes? Sí. Y he aceptado, o sea, que cada persona piensa diferente y siente diferente, y es bien aceptable su forma de pensar y de sentir, ¿me entiendes? Sí, Porque claro. pues así lo piensa él y así, y como tú lo piensas, pues así lo vives, ¿no? Lo piensas, lo sientes, lo actúas. Así es. Ok. Así es. ¿Con qué mensaje te gustaría terminar tu participación el día de hoy? ¿Qué le quieres decir a quienes nos ven en esta transmisión? Lo que le digo a las personas que, como yo, o sea, que tienen el familiar, que tiene una persona adicta, que lo ayude. O sea, los adictos a veces necesitamos que nos lleven y nos... Hace poco hablé con una persona que me decía, no, pero mi hijo se va a enojar conmigo y ya no me va a hablar. Yo le menté la madre a mis padres, le menté la madre a Dios, le menté la madre al mundo y medio. Y no me arrepiento de haberle mentado la madre. Yo estaba enojado en ese momento. Sí. Pero ahorita estoy agradecido a mis hermanos. En ese momento estoy agradecido. O sea, es como cuando un hijo se te enferma y necesitas meterle una inyección, el chamaco te va a hacer berrinches, te va a dar, No va a pero querer. no, le tienes que meter la inyección. Qué bueno es cuando te internas voluntariamente, ¿no? Pero es muy difícil eso. O sea, hay mucha esperanza en esto. Hay mucha esperanza en esto. O sea, esto es realidad, que el proceso funcione es realidad. Como te dicen, es un proceso fácil para mentes difíciles como la mía. No todos salimos no todos nos da resultado el primer proceso o el segundo o el tercero. Hay quienes mueren en el transcurso, hay quienes nunca salen, pero hay, el proceso está comprobado, pues habemos muchas personas que salimos de esto y que seguimos con nuestras vidas, con nuestras dificultades y nuestros momentos difíciles y todo, pero ahí vamos pues. Y la vida te da muchos regalos, entre más vas soltando cosas, la vida te va dando regalos y oportunidades y presentándote personas. A mí me encanta conocer personas, me encanta oír historias de vida, me encanta ver la transformación que tienen las personas. O sea, lo ves en los ojos, lo ves cuando te saludan, en el abrazo, o sea, es bien bonito. Sí, la conexión con La otros. conexión, ajá. Ok. Y pues eso
Así es, Gaby. Claro. Híjole, Héctor, pues qué regalo el que nos compartas hoy esta experiencia. Yo me quedo con este mensaje tuyo, o sea, no importa la edad, no importa la edad, tu vida la puedes cambiar si tú estás dispuesto. Así es. Pues Correcto. gracias por estar aquí, esperamos invitarte en algún otro momento más adelantito. Y pues muchas gracias a ti que nos estás viendo desde tu computadora, desde tu celular, que nos estás escuchando en podcast. Te recordamos seguir estos espacios con testimonios. Te recordamos también y te hacemos una invitación a ver nuestro programa de diálogos con profesionales y vas a encontrar toda la información en la descripción del video. Muchas gracias y hasta la próxima.